Col·legi Públic Padre Manjón, a Neus Cadols Sánchez. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, dar las gracias a todas las asociaciones y entidades que nos han cedido su turno de palabra para estar hoy aquí. Personalmente, si algo bueno he sacado de esta situación es la estrecha relación que tenemos actualmente con muchas de las asociaciones vecinales que nos ayudaron en un primer y siguientes momentos, especialmente con mis compañeras más afectadas de Castellar y Font d'Alcedo, pero haciendo extensible al resto de pedanías de Pobles del Sur y el resto de Valencia. Cada mes, desde octubre del año pasado, nos preguntan cómo se encuentra la torre, qué necesidades tiene, qué falta por arreglar. ¿Se puede hablar de normalidad? No, no se puede hablar de normalidad. Después de casi 6 meses, este ayuntamiento no ha resuelto las necesidades importantes que hemos transmitido en las reuniones. Habéis hecho cosas, no lo puedo negar, sobre todo en casos particulares, pero seguimos repitiendo la misma retahíla de carencias en cada encuentro. Más bien, la situación ya estaba mal antes de la Dana y queréis dejar las cosas como estaban. Ya no nos conformamos con eso. Queremos la torre versión 2.0. Esto no es posible si no se realizan inversiones en nuestra pedanía. No podemos depender siempre de ayudas externas. Hablo, entre otras cosas, de los famosos EDIL. El propio Ayuntamiento de Valencia debe asumir la parte que le corresponde y actuar en consecuencia. Hace unas semanas tuvimos 3 días de alerta por fuerte temporal. Colegio cerrado, centro de mayores y alcaldía cerrados, pendientes del caudal del famoso Barranco del Pollo. Todo el mundo con el miedo en el cuerpo. Afortunadamente, solo fue un susto. Si se llega a repetir la circunstancia del 29 de octubre, el mar en la torre hubiese sido el mismo. Desearía que sin víctimas mortales esta vez. Pero no se ha hecho nada en todo este tiempo que pueda evitar que vuelva a pasar. Los principales agravantes de la situación siguen estando. Por ejemplo, las vías del tren y el nuevo cauce del río. ¿Tenemos que sufrir esa incertidumbre cada vez que llueva en alguna parte de Valencia? La salud mental de muchas vecinas y vecinos está al límite. ¿Qué seguridad pueden tener que no vuelva a pasar? Necesitamos acciones preventivas desde antes de ayer. Hay que concienciar y educar a la población que vivimos en un territorio inundable y que el cambio climático es real, pero que podemos estar preparados si sabemos cómo. Empezando desde el colegio, realizando simulacros de todas las situaciones posibles. Qué inspiradora fue la ponencia de Carmen Grau en Catarroja, de obligado visionado, como diría mi querido vecino Alfonso. Las propuestas de las vecinas y vecinos de la Torre las tienen bien descritas en la moción que ha presentado el Grupo Compromís y seguramente serán las mismas que tengan en los talleres de participación para la agenda de reconstrucción de las pedanías afectadas por la Dana, que está llevando a cabo este ayuntamiento. El primero que fue ayer, como ya sabemos todos. Solo pedimos, a la hora de decidir, se cuente con la participación real de todos los implicados, administraciones, vecinas y vecinos, técnicos, expertos, etc. Y disponer de suficiente información objetiva e imparcial para llevarlas a cabo. Por último, les pido un favor, que cambien la famosa frasecita de el Ayuntamiento de Valencia ha asumido a pulmón, que con un presupuesto de casi 1.400 millones de euros sobra ese dramatismo. A pulmón lo que llevan haciendo hace meses las personas que viven en plantas bajas dañadas, los dueños de pequeños comercios afectados, los inquilinos que apenas pueden pagar el alquiler o los vecinos que no pueden hacer frente a la reparación de sus ascensores y garajes a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la asociación Cuidem